Bueno, estamos con. Le decía recién fuera del micrófono, hago la pregunta ahora con el micrófono encendido. No sé si a Daniel Buqué en particular lo felicité por el último. De hecho, fue el último, ¿no? El último campeonato que se disputó oficial de Primera División. En este país. Bueno, Primera División no, incluye varias. Campeonato que además se ha disputado por primera vez, que Defensor obtuvo esa copa que tiene Defensor, pero no tiene nadie más. Y más nadie la tiene, señor, esa copa. Bueno, así que felicitaciones explícitas. Muchas gracias. Bueno, estamos en Zafra Mundialista. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras? Una decepción, una gran decepción. Es muy similar al caso Astesiano. El problema de esto es cómo empezó. ¿Por qué sacaron a Tavares? Si hubiera pasado lo mismo con Tavares, que nadie sabe, ¿no? Si hubiera pasado lo mismo, perfecto, sería el final de Tavares. Y listo, estaríamos cerrando el otro ciclo, ¿no? Sí. Ahora estamos con un ciclo. Volvimos a antes. Alonso no nos va a durar más que una semana más. Sebastián Cittadini, lo ubicás, el escritor uruguayo, escribió mucho sobre fútbol. Su primera obra es que vuelva a la celeste de antes, ¿no? Entonces el otro día le mandé un mensaje para decir, se te dio. Bueno, sí, volvió. Por eso, volvió a la celeste de antes, ¿no? Con todo lo que me causó mucha gracia. Creo que antes habíamos logrado clasificar sin ganar ningún partido. Clasificar a segunda ronda, dices tú. Sí, con 2 empates o algo así. No, me parece que con no. Aquello del mejor tercero. Sí, pero eso fue en... tenés razón, en el Mundial México 86. Sí, ¿verdad? Claro, porque empatamos los 2 partidos, con Alemania uno de ellos, y nos comimos 6 con Dinamarca, y aún así como mejor tercero clasificamos. El otro fue Escocia, el otro rival. No me acuerdo. Ese fue el empate. No, el de Escocia... ¿No fue ese partido que nos echaron a los 5 minutos? Batista. Sí, un volante, un 5, ¿no? Más bien lateral. Batista. Batista el lateral. Más bien peticito así. Y no fue a los 5 minutos, fue como... Antes de los 5 antes de los 5 minutos. Jugamos 10 contra 11 todo el partido. Y lo levantó en la pata. Y todavía veo a Enzo, ¿no? A Enzo Francescoli, diciendo... Enzo, que no podía creer, diciéndole al juez... Mostrándole, yo no sé si le decía la primera o una es un minuto. Sí, pero en todo caso, para el Uruguay, hasta ese momento, un clic, ¿no? Hasta ese momento Uruguay sentía que en el primer minuto, y siendo la primera, no había sanción de ninguna naturaleza. Entonces, le decía, la primera le decía eso. Y ahí se había determinado la FIFA en particular que fueran rigurosos con la violencia en la cancha, ¿no? Algo. Había yo no sé unas si no directivas de esas que cada vez que hay un mundial hay unas directivas nuevas, como ahora que descuenten 50 minutos. Pero viste que cambió un poquito ahora, ¿no? Arrancaron muy zarpado, ¿no? Con los descuentos, sí, bajó, me parece que no exageraron. Muy zarpado, pues. Sí, 15 minutos. Se le juntaba el partido siguiente. No llegaba. Dice, no tengo que descansar 24 horas. No me da. Bueno, creo que ese fue el mundial del inicio del concepto instalado oficialmente de fair play, me parece. Esa idea del fair play, entonces por lo que después Tavares, cuando tuvo su primera gestión, puso un énfasis importante en que el equipo no se destacara por las patadas que daba. Bueno, y acordate cómo fue recibido eso acá por muchos de los hacedores del relato deportivo. No somos señoritas, estamos traicionando nuestras raíces. ¿Te acordás, no? Después cuando Tavares le empezó a ir bien, se empezaron a callar, obviamente, oportuno silencio. Y con relación a esto que hasta ahora hemos visto, ¿te acordás que antes se le reprochaba a Tavares una presunta vocación exageradamente defensiva, ¿no? ¿Podríamos decirlo así? Sí, no sé por qué, pero sí. No, yo tampoco sé por qué. Yo digo el reproche, ¿no? Sí, pero no todo, no generalizado, me parece. Pero sí, hay muchos comentaristas de fútbol que no saben nada de fútbol. Sí, pero era el reproche de los que más ambientaron. Que es, digamos, es la escuela de Juan Ramón Carrasco. A ver. Y nada, es la idea de que vos en el fútbol tenés que atacar, no importa el rival, no importa ni cómo juegue, ni qué jugadores tenga, ni sus condiciones físicas, siempre tenés que jugar igual,
Y la teoría es, no me importan que me hagan goles, yo gano haciéndole más goles claro, al rival. Y eso es una tontería. Digamos, aquella cosa que cuando éramos gurises nosotros nos dijeron siempre que era Brasil. Bueno, Brasil por los jugadores que tiene. Pero no sé si yo recuerdo a mi viejo diciendo... Que nosotros los cagábamos a patadas, con el perdón de la expresión patada. Con el peor... Se debe decir puntapié. No, falta, como dicen ahora, ¿viste? No sé si porque juegan mejor que nosotros. ¿Me entendés? O sea, si nosotros jugamos mejor que ellos, o si tuviéramos, como en algún momento hemos tenido algún equipo con condiciones para digamos, ser mejores futbolísticamente, obviamente no le vamos a pegar. No, claro. Pero si nos van a andar dribleando y haciéndonos cañito, cada vez que agarra una pelota, lo tenés que bajar. Una vez un brasilero, no sé qué circunstancia hizo en un costado de la cancha, una pirueta de esas que... Con cierta que también... Es verdad que el brasilero suele tener un poquito más desarrollada que nosotros, con cierta dosis de... ¿Cuál es el término este que se usa cuando... Soberbia. Me luzco cuando voy ganando. Que nosotros decimos pizarrero. Eso, cierta dosis, ¿no? Hubo un gesto técnico ahí, con un taquito, no sé qué, y los uruguayos se fueron al humo, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo como que conversando con el profe Pillerúa en nuestra época de fútbol y compañía, allá en Nuevo Tiempo, acordamos dos cosas. Primero, que un sesgo de pizarra había. Pero lo primero y principal, porque ¿cuál es el argumento? A ningún uruguayo se le ocurría de hacer eso. El otro argumento que decíamos es, porque a ningún uruguayo le sale esa maniobra. No, claro, pero además que le vas a prohibir que se luzcan. No, pero te quiero decir, más allá de que es absurdo, había una cuestión del taco, no sé, de un manejo ahí de la pelota, que no nos salía aún al más capaz. De ese jueguito con la pelota. Pero bueno, el equipo tiene que jugar de acuerdo a sus condiciones. Yo creo que Alonso se entregó solo porque él mismo demostró cuando hizo 2 cambios en el partido con Portugal después de ir perdiendo que el equipo podía jugar distinto y generar peligro en el área contraria, cosa que no había logrado prácticamente hasta ese momento y que prácticamente no había logrado en el partido anterior. Uh-huh. Entonces ahora capaz que ahí con esa autocrítica, ¿no? esa breve autocrítica práctica. Pues sí que inexorablemente tendrá que recorrer un camino en esa dirección. Y yo creo que ahora no tiene más remedio, ¿no? Si sale con ese planteo más conservador de línea de 5, capaz que técnicamente es lo que corresponde contra Ghana, ¿no? Ghana hizo goles en todos los partidos. Se perdió con Portugal, pero perdió 3-2. Sí. Es decir, es un equipo, en fin, peligroso en ataque. Entonces, bueno, cualquiera sabe que tenés que cuidarte de los atacantes rivales, salvo Juan Ramón Carrasco, cualquiera sabe que hay que intentar impedir que el equipo contrario prospere en ofensiva. Eso es una parte del planteo que tenés que hacer. Por otro lado, yo creo que a Ghana el empate le sirve, ¿no? Eso no estoy muy seguro ahora, pero... Te digo. En ese caso puede ser hasta al revés, ¿no? Si el empate le sirve. ¿Viste los polacos ayer? Qué cosa vi fragmentariamente. Cuidando un 0-0, cuidando un 1-0 en contra, cuidando un 2-0 Ayer fue, de paso saludo, el cierre del taller literario que coordino, que arranqué este año para iniciativa de mi amiga Ángeles Vázquez de Teatro El Galpón, en justamente su casa en Malvin. Entonces ayer era el cierre y el taller funciona de 3 a 5. Y aunque como era cierre, tuvimos una primera instancia, entre comillas, de trabajo y después de festejo, con comida rica y bebida rica. Dulce y salada, la comida. La bebida toda seca. ¿Verdad? Seca. Digo, no dulce, no bebida dulce. Bueno, lo que quiero decir es que pongo la aplicación y veo que Argentina va ganando. Y veo que, así nomás, al ver... y tiene la pelota, y veo que los polacos hay 5 atrás, 3 delante de esos 5, y como una obsesión de ni se me ocurra cruzar la cancha, ¿no? Qué raro que estos locos. Y digo, ¿cómo va México? Claro. Pero México, yo todavía no tenía la información final porque estaba todo en off, iba ganando por 2 goles. Sí, faltaba un gol.
Es decir, Polonia cuidó un resultado en el borde del abismo. En el borde del abismo. Porque ya fuera México haciendo un gol o Argentina los clavara, cosa que, a ver... Bueno, justamente era lo que trataba de cuidar, ¿no? Es que pero Argentina, está bien, no quiso más tampoco, porque empezó a hacer cambios, no vas a andar desgastando jugadores. Argentina ya tenía lo que hoy ya escuché que era con la intención de dejar a México afuera, eso me pareció una sutileza y una maldad. No, porque, perdóname, además, tuvieron, después del 2-0, yo diría que 3 mano a mano con el arquero polaco, que por cierto es un arquerazo. Le atajó el penal a Messi, no lo vi tampoco. Y bueno, no salieron, ¿viste? Esas jugadas que no se dan. Lo que pasa es que Argentina dijo, bueno, ¿para qué me voy a desgastar? Bueno, Francia jugó con suplentes, ¿no? Ahora, los polacos con esa actitud arriesgaron a que no ocurriera nada repentino, porque en México también tuvo alguna chance de gol. Pero esa actitud, yo dije, acá está pasando algo que yo no estoy sabiendo, y era el famoso tema de las tarjetas amarillas. No, bueno, no, sí, claro. Obviamente ellos sabían que con esos resultados estaban clasificados, pero estaban en el borde de la vida. No, eso lo entiendo, pero sin tener esa información y viendo lo que estaba pasando en la cancha, pero así como de primera imagen, yo dije, obviamente, los acertados son ellos, pensaba yo. Esta gente tiene una información que yo no tengo. Porque no me daba, porque el tema de los goles vi que estaba empatado. Sí, mira, justamente, el famoso fair play. Bueno, ¿dónde nos colocamos, Daniel Buquet, a propósito de la escena política y su inevitable análisis, con el que podríamos llamar el caso Astesiano y sus diversas ramificaciones, ¿no? Que a esta altura de lo de los pasaportes parece ser como, por decirlo menos, apenas un asunto más, ¿no? Sí. Sí, y tal vez ya no el principal. Para no quitarle entidad. Lo digo porque cualquiera ha notado que Diario del País últimamente habla mucho de ese caso, pero habla mucho del caso de los pasaportes. Tal vez porque es un caso donde los eventuales vínculos de Astesiano con la política, con las autoridades, con el Partido Nacional, no sean relevantes o no aparezcan como relevantes, ¿no? El problema es que efectivamente, no solo por lo que aparece en la investigación, sino por el hecho de que se filtraron los famosos chats del WhatsApp de Astesiano, el gobierno está en la picota un día sí y otro también. Porque aparecen cosas nuevas que no son del tipo del perfil que surgió en la primera impresión que generó este caso. Y es decir, bueno, se coló un delincuente entre el personal de confianza del presidente. Podría, ¿no? Que es tal como lo presentó y creo que lo sigue presentando el gobierno en este caso. De forma, digamos, de cuidar su imagen. En las últimas horas los dos principales del gobierno hablaron y el secretario de Presidencia dice la famosa frase, nos comimos un garrón, y ayer el presidente, el principal del gobierno, subraya que hay mucho humo, ¿no? A propósito de todo esto. Bueno, eso no lo sé. No, lo dijo. No, ya sé. No sé si hay humo. No, creo que era haciendo referencia a cómo había reaccionado hasta el momento voces que lucen como simpatizantes de la oposición o algo así. No, bueno, o en todo caso está esta versión de que lo que Astesiano dice o maneja en algunas de estas conversaciones es un bluff, ¿no? Es decir, se atribuye capacidades que en realidad no tendría, ¿no? De conseguir información, de manejar esto, manejar lo otro. Capaz que quiso decir humo con esta versión, en realidad no lo sabemos. El problema acá es que a medida que se divulgan estas conversaciones, lo que empieza a aparecer son vínculos de Astesiano con estructuras de gobierno e incluso estructuras políticas, ¿no? Es decir, ya no es solo yo uso algún privilegio que tengo porque me dieron una oficina acá en la Torre Ejecutiva, sino que
tengo vínculos políticos, ¿no? Y manejo asuntos a través de vínculos políticos. Llegando incluso a mencionar al propio presidente de la República en alguna de esas conversaciones. Entonces, de un lado salen todas estas conversaciones que nos van haciendo saber por cuentagotas. Creo que desde la diaria solamente, no estoy seguro. No solamente. No solamente, desde la diaria, también alguna cosa en TV Ciudad, y a propósito, como... Bueno, pero tal vez sea la misma fuente. TV Ciudad y la diaria tienen alguna, digamos, nivel de... Periodistas en común, por ejemplo. Bueno, y de buenas relaciones, porque recuerdo que para las elecciones, por ejemplo, y a través de este emprendimiento la usina de percepción ciudadana, trabajaron en común. Me refiero al tema de si hay otra fuente o es la misma, o es una sola, quiero decir. Hablando alguien, específicamente algún periodista de los chats que obtuvo esa información. Porque en realidad el observador es quien ayer informa otro asunto vinculado a todo esto, y es que la fiscal se hizo eco del pedido de presidencia de no hurgar en los chats. A eso iba. Y eso fue el observador. Entonces vos ahí tenés un hito del caso, ¿no? Es decir, primer hito es, acá se te coló un delincuente. Bueno, yo lo presento de ese modo. Soy ahora me refiero al presidente, soy el principal indignado, soy una víctima. Supongo que de esto hablamos también, porque esto ya tiene un tiempo. No me acuerdo si la última vez lo hablamos. Y si no, lo habrás hablado con algún colega. Yo no sabía nada, pero ¿qué pasa? En ese primer hito, cuando el presidente toma esta actitud de, por ingenuidad, por buena fe, haber sido traicionado, se hace notar que en realidad el presidente sabía de algunos antecedentes de esta persona, de que esta persona no era trigo limpio, que esta persona podía andar en asuntos turbios, ¿no? Entonces ahí tenés un primer punto, porque no es, ¿quién se iba a imaginar que la Madre Teresa de Calcuta iba a resultar traficante de cocaína? ¿Cómo me lo iba a imaginar? Yo la nombré porque era la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, no, Astesiano no era la Madre Teresa de Calcuta y el presidente lo sabía. Claro. ¿Vos recordás que cuando el presidente vuelve de sus vacaciones con sus hijos, que además coincidió la fecha de esas vacaciones con la comparecencia de Uruguay en Naciones Unidas, ¿no? Y que la calle Pou desistió de ir a las Naciones Unidas, de hacer uso de la palabra en nombre de la República, para irse de vacaciones con sus hijos. Cuando él regresa con sus hijos y con su guardaespaldas, es que lo detienen a Astesiano. Y al otro día, lunes, él toma la iniciativa de citar una conferencia de prensa a la que va solo. Y ahí ya se aparece la primera, esta es una opinión personal, pero me consta que no es la única, la mía en esa dirección, empieza a pisar lo que podríamos llamar una especie de baldosa floja, porque un periodista le dice, presidente, sorprende, o algo así, o nos sorprende, y él dice, ¿y vos creés que a mí no me sorprende? Palabras más, ¿ubicás eso? Sí. Y después se hizo hincapié de que la sorpresa del presidente estaba porque no sabía, porque se desconocían, porque se habían ocultado, o porque no quedó claro del todo, los antecedentes de Astesiano. Pero lo que sí sabía el presidente, y no había forma de no saberlo porque lo sabía todo el país, porque lo había divulgado el año anterior un par de medios de comunicación, caras y caretas entre ellos, pero no fue el único, creo que Brecha también, que Astesiano tenía no una, ni 5, ni 10, ni 15, decenas de anotaciones en la policía. Por lo tanto, tener tantas anotaciones, ponele que no te inhiba de ponerlo como jefe de seguridad. O después se dijo que no era jefe. Ponele que no. Pero lo que sí necesariamente te inhibe es de que te sorprenda. Sí, a ver. Pero ¿se entiende? Sí, yo creo que ahí el mensaje que se dio o la recepción del mensaje, más allá del mensaje que se quiso dar, lo que mostraba era cierta ingenuidad, precisamente por esto, digo, no solo traicionado en su buena fe,
sino cierta ingenuidad, porque pero ¿cómo vas a pensar que una persona que por lo visto suele entreverarse en cosas raras, sea digna de la confianza necesaria para ocupar el cargo que ocupaba, llámese jefe de la seguridad o el encargado, porque parece que el jefe tiene que ser un policía en activo y entonces figura como jefe otra persona. Eso fue lo que quiso aclarar el prosecretario de la Presidencia ante el Parlamento. Básicamente decir, sí, nombramos a otro porque no podíamos nombrarlo a este, pero el que se encargaba era este. ¿No? Bueno, de hecho el otro no fue con él a las vacaciones. No, ni fue con él ni aparece. Creo que nadie le conoce la pero cara. claro, además creo que Astesiano no lo conoce porque no tiene chats con esa otra persona. Esa otra persona no aparece implicada en esto. Es decir, el que sería el jefe de Astesiano no se comunicaba con Astesiano. Entendido. O sea que el jefe de Astesiano es el presidente. Y Astesiano es el jefe de la seguridad personal del presidente, ¿no? El encargado, el que se ocupa del asunto. Entonces, traicionado en su buena fe, no. En todo caso, muy ingenuo, porque, claro, a todas las personas hay que darle una oportunidad. Además, ni siquiera está probado que haya cometido un delito. Ahí sí estaba este problema de que faltaba un antecedente en el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate vos que unos días después, una semana, 10 días después, aparecen algunas encuestas de opinión pública que muestran que la popularidad del presidente se mantiene estable, dando a entender que este affair no había afectado la imagen del presidente. Estuvo acá Ignacio Sosnávar, que fue la primera encuesta, digamos, posterior al hecho, sí, y que daba cuenta de la aceptación de la gestión presidencial, y esta no solo no había bajado, sino que había subido un poco. Dijo también Sosnávar. Dentro de los márgenes de error. Dentro de los márgenes de error. No subió ni bajó. Bien. Se mantiene estable. Bueno, se mantiene estable, pero el número era incluso más alto. Está bien, dentro de los márgenes de error. Pero en todo caso no bajó. Claro. De ahí se interpreta, bueno, no, este caso no afectó negativamente, ¿no? Más allá de que después en otra encuesta que se buscó establecer el impacto específico del caso, se vio, como suele ocurrir además, que sí tuvo impactos, pero tuvo impactos en direcciones contrarias. Ajá. ¿Por qué? Porque alguna gente puede pensar negativamente del presidente y decir, este tipo está vinculado a delincuente. Tiene un delincuente como jefe de seguridad, entonces el presidente es un delincuente. O está vinculado al delito. Entonces yo pensaba bien del presidente, ahora pienso mal. Uh-huh. La pregunta es si el caso cambió su opinión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay gente que cambió al revés. Dice, el presidente actuó con absoluta honestidad y transparencia inmediatamente. Fueron a la propia casa presidencial a detenerlo. El presidente dijo, llévenselo. No sé si... No hablaría como... Jugando. No es Mujica. Si fuera Mujica diría, llévenselo. Llévense el celular, vamos arriba, etcétera, ¿no? Vamos arriba, diría Martínez, que no llegó a ser presidente. Actuó un presidente genérico. Entonces, claro, dije, no, al contrario. Yo la verdad que pensaba mal del presidente, pero esta actitud transparente, honesta, reconociendo su error, mostrándose compungido, traicionado, me hizo valorarlo positivamente. Eso o algo más incluso a favor del presidente. Está siendo víctima, del mismo modo que el coronavirus. Bueno, ¿no? Mira, pobre. Sí. Se comió un garrón. Se comió un garrón. Bueno, lo que hiciste, Delgado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que yo sepa, no han vuelto. Después salió alguna otra encuesta, pero pocos días después, con resultados similares. Sí, en la misma dirección, sí. Pero que yo sepa, no hay una encuesta que haya tomado el periodo de estos últimos semanas, 10 días, en los que empiezan a aparecer estos chats que además están generando inmediatas reacciones de propios y extraños. Pero esto incluye reacciones del gobierno, es decir, al gobierno lo están peloteando. Lo de los chats ni siquiera tiene 10 días, es de este fin de semana. Por eso. Ha sido muy intenso, Estos últimos días. Yo creo que el gobierno
está cada vez peor en términos futbolísticos. Efectivamente, si vos pensás que en términos de opinión pública el gobierno estaba bien, o sea, estaba ganando un partido, tal vez sigue ganando el partido, pero lo están matando a pelotazo, ¿no? No logras salir. Esos gritos en el área de alguien que la reviente, por favor. ¡Sacala! ¿No? Da la impresión de estar un poco en esta situación. ¿Por qué? Porque estos subsiguientes chats muestran, por un lado, que Astesiano podría estar vinculado a la política. O sea, sus actividades delictivas, ilegales, ya no se tratan solamente de un negocio con unos mafiosos amigos por los cuales obtendrían un buen dinero de mal habido, sino que también podría haber algunas actividades delictivas vinculadas directamente a la política y a los intereses políticos y a los intereses políticos del gobierno, ¿no? Y mencionando en algún caso al propio presidente. Concomitantemente se sabe, esto también fue de estos días, que el celular de Astesiano entregado a la Fiscalía lo habría sido con la condición o con la solicitud, ahí no está claro si es una exigencia, una condición, te lo doy sí, o te pido que no se incluyan las comunicaciones entre Astesiano y el Luis, presidente. y Luis, como Astesiano lo llama en alguno de los chats. Cosa que a la fiscal le pareció razonable. En la medida en que supongo yo... Le pareció y le sigue pasando. Bueno, le sigue pareciendo. Le pareció, yo digo que le pareció porque no lo dijo en su momento, sino que acaba de decir que en su momento le pareció razonable. No, pero la aclaración tiene que ver porque, como bien decís, la persona dijo, bueno, mirá, cuando me lo dijeron me pareció razonable. Y agregó, y me sigue pareciendo razonable. Sí, en fin, no sé qué quiere decir esto último. Es decir, no sé si esto último quiere decir que aún cuando conozcamos que en los chats de Astesianos está involucrado el presidente, no sabemos si en qué medida esto es verdad, ¿no? O sea, Astesiano involucra al presidente. Ahora, podría efectivamente involucrarlo sin que el presidente se entere. Naturalmente. O no. Lo que pasa es que en una investigación donde, claro, ¿qué pasa? Vos empezás a tirar de la piola. Recordemos que la fiscal está trabajando el caso de los pasaportes. De las conversaciones empiezan a surgir otros delitos. El punto es en qué medida la fiscalía comienza a investigar cada uno de estos otros delitos o presuntos o probados, ¿no? Donde hay, bueno, delitos de orden político, ¿no? Ajá. En particular la vinculación de Astesiano con una investigación de 2 senadores donde expresamente se maneja en la conversación que la investigación está destinada a, chantajear a los senadores que son los que promovieron la denuncia contra el gobierno por la concesión del puerto a la empresa belga Katunasi. Uh-huh. Vos ahí tenés un delito político. Claro. Pues ya no es, alguien le pidió a alguien información sobre una persona que resulta que es un senador. No, ahí hay un delito confesado, uh-huh, que es la intención, un delito al menos en grado de tentativa, ¿no?, de chantajear a un senador de la República. ¿Quién querría chantajear a un senador de la oposición que está haciendo una denuncia contra el gobierno con la finalidad de que retire esa denuncia? Hago esta pregunta. Cuando en la justicia se busca, digamos, la dirección de una investigación, lo que se busca es el motivo, ¿no? Uh-huh. Aparece un cadáver, murió una persona aparentemente asesinada. ¿Quién se beneficia con? ¿Quién tiene motivos? ¿Quién habría tenido algún motivo para matar a esta persona? Entonces, ¿quién se beneficia o podría beneficiarse conociendo antecedentes, en fin, incriminatorios
sensibles de algunos de estos dos senadores. No, bueno, porque, los que estaban siendo denunciados, porque eso aparece expresamente en la conversación. Claro, porque igual, recién lo marcaba, me parece que hay un dato en ese chat, en ese diálogo, ¿no? Como bien dijiste, no es... El pedido es explícito. Necesito información de la vida personal, ¿verdad? Y ahí los diálogos son ¿no? ¿Y cómo? Sí, por la denuncia del puerto. Ah, estos, y los nombra, ¿no? ¿Para qué? Usa una palabra que ahora no lo tengo a mano el chat. Algo así como que saquen la denuncia. Sí. Porque ni siquiera es para de ese modo ensuciarlos, podría ser la hipótesis, desacreditemos a quien denuncia para que con un juego de bandas el denunciante quede como desprestigiado ante la opinión pública y por lo tanto la denuncia, aunque sea de un presunto caso cierto, se vuelve más frágil, ¿verdad? Que esa podría ser una estrategia. No, va más allá, dice, para que saque la denuncia, para que retire la denuncia, ni siquiera es para dejarlos mal parados. Es raro. ¿Y quién puede y termino, pues la pregunta que haces, ¿no? ¿Y quién puede beneficiarse en cualquier circunstancia, no hablemos de esto, de que saquen una denuncia? Y bueno, los denunciados, los involucrados en la denuncia. Los involucrados en la denuncia, que son altas jerarquías del gobierno. O también la empresa podría ser también, para verlo, ¿no? De otra perspectiva. Bueno, yo no sé en qué medida la empresa está siendo denunciada, en este caso. No. Es decir, se le está atribuyendo... Y yo estoy haciendo el ejercicio del detective, ese, como decir, la pregunta es obvia. La empresa probablemente no sea denunciada, pero probablemente no sea de su satisfacción que ese... Vos decís que un posible... Porque, ¿qué pasa? Si acá hay una empresa de seguridad que, según le comunica Astesiano, estaba buscando antecedentes de estas dos personas con la obvia intención de beneficiar a algunos del gobierno, podría ser la propia empresa Catuna, sí, la que contrató a esta empresa de seguridad. No lo estoy diciendo yo, estábamos en el ejercicio de las preguntas que hay que hacer arriba de la mesa. Pienso que está bien, un investigador se lo preguntaría. El punto es, no se debe tratar de un benefactor anónimo, ¿no? Tipo Elon Musk. Que quiere que dijo, yo voy a darle una mano al gobierno uruguayo. Porque lo están cascoteando mal. Conseguime una empresa de investigación en Uruguay. No. Un benefactor anónimo no, alguien interesado. Sí. O sea, hay que buscar partes interesadas. ¿Qué pasa? Todo esto, a su vez, es bastante especulativo, más allá de que el chat es objetivo, está allí, por lo cual no deberíamos dudar de que efectivamente se estaba investigando a Vergara y Carrera, ¿no? Eso parece ser un hecho ineludible. Inevitablemente esto implica al gobierno. Lo implica en el sentido es implícito. Está implicado. Al mismo tiempo que el gobierno, o en este caso el presidente, o el Poder Ejecutivo, acá hay diferencias, ¿no? Según quién habría solicitado a la Fiscalía. El presidente llamó al fiscal de corte. Sí, lo dijo pero creo que el ministro del Interior habló con la fiscal a cargo del caso. Bueno, en todo caso no queda duda que viene del Poder Ejecutivo. Bueno. O es el ministro o es el presidente. De hecho, a su vez, ojo con esto, ¿no? Ayer la Fiscalía hace un comunicado. Y el comunicado dice dos cosas. Que por un lado defiende la solicitud del presidente o de la presidencia o del Poder Ejecutivo. Y es algo así como que no hay que meterse con las cosas de la vida privada, la intimidad, ¿no? Usa esta expresión de la intimidad, tiene que ser resguardada. Claro. No me vengas con... A ver, no sé, voy a decir algo disparatado, ¿no? Pero si Astesiano era el dealer del presidente, ¿viste? Uh-huh. En algunas circunstancias se comunican, che, me conseguiste eso, ¿no? Sí. Bueno, yo diría, bueno, eso puede ser algo de la intimidad, más allá de que lo que dije es un disparate y a su vez es delictivo, ¿no? No, pero cosas más... Para no poner otros... No, quiero decir, salvaguardar la intimidad en la medida en que esa intimidad pudiera ser un
un dato sensible que afecte la imagen, no la intimidad de darle un beso a los chicos, yo qué sé. Sí. Me refiero no a las cuestiones irrelevantes de la intimidad, sino a cuestiones que podrían ser relevantes de la intimidad. Entendido. Pero en todo caso la intimidad debe ser resguardada, dice el comunicado de Fiscalía. A renglón seguido dice: lo que es la información que se utiliza en la causa es de una decisión que le corresponde al fiscal, depende, digamos, de la autonomía técnica del fiscal. La Fiscalía entiende que se debe resguardar la intimidad, pero no le dice a la fiscal: no uses tal información o usa tal otra. Es la fiscal la que decide qué información usa y qué información no usa. Por lo tanto, la manda presa en el sentido de nosotros no estamos diciendo que debió o no usar, excluir o no usar o tal información, o que la deba, o que ahora la deba pedir, porque la fiscal perfectamente le pudo haber parecido razonable excluir esa información cuando solo tenía ante sí el caso de los pasaportes, pero una vez que empiezan a aparecer otros delitos y se empiece a abrir una investigación sobre estos otros presuntos delitos, la misma fiscal puede decir: no, pero ahora sí me interesan las comunicaciones. Entendido. ¿No? Entendido. Supongo yo que esas comunicaciones existen. Es decir, el respaldo de esas comunicaciones existe. Sí. No es del todo exacto que digas que esta comunicación de la fiscalía, entre comillas, manda presa a la fiscal, porque la propia fiscal antes ya le había dicho al observador que a ella no la sugerencia técnica de la fiscalía, sí, a ella le había parecido pertinente. Bueno. Y de sentido común el pedido, que por lo tanto el único vacío en la narración de los hechos, que luce un poquito contradictorio, pero que no sé si importa tanto, es que la fiscal dice: a mí me lo pidieron, pero puede ser que se lo haya pedido el fiscal en nombre de presidencia. El presidente dice que le mencionó al fiscal de corte la preocupación por los datos, digamos, de la vida privada. Ahí hay un momento del relato. Vos ubicás la conferencia. Yo te digo que la manda presa no es que divulga algo que la fiscal no hubiera dicho o no hubiera querido reconocer. La manda presa porque no la defiende. Es decir, el comunicado no dice: luego de que se manifiesta a favor de resguardar la intimidad de las personas, no dice: hizo bien la fiscal, por lo tanto. No, dice: ahora, esto no tiene nada que ver con lo que hizo la fiscal. Pero la fiscal no tenía que decir problema de ella. Hizo bien o hizo mal, porque en realidad forma parte del criterio técnico de la fiscal. Y sugerir que una cosa está bien puede implicar una invasión en el criterio técnico. Ahora, yo creo que ahora este es el asunto. ¿Cómo salí de esta trampa? Porque la parte política de esto es la siguiente. Ahora resulta que el discurso por el cual nos comimos un garrón, sí, soy un pelotudo, porque tal vez yo debí haber advertido a partir de las anotaciones que esta persona tal vez no fuera la ideal para ocupar este cargo, y entonces, claro, no solo, digamos, fui traicionado mi buena fe, sino que fui ingenuo de más, sobre todo para ser presidente de la República, a una situación donde el delincuente me está implicando y yo le pedí a la Fiscalía que no me investigue a mí. Claro. ¿Cómo salís de esta trampa? La única forma que salís de esta trampa es, entonces que se revelen todas las conversaciones entre Astesiano y el presidente. Lo seguimos luego de la pausa, pero es muy interesante esto último que acabas de decir, porque si uno presta atención a todo lo que ha dicho el presidente Lacalle con relación a este tema en las últimas horas, es una cosa muy interesante que dice. Primero, admite que en efecto hubo una solicitud de reserva a propósito de las charlas que hubiese tenido él con, hasta ese momento, su custodia personal. ¿Estamos de acuerdo? Se admite, o sea que sobre eso ya no se puede discutir más nada. Y después dice, con cierta, digamos, mirada crítica a lo que está ocurriendo, resulta que, y agrega, y viendo después la sucesión de los hechos, donde los chats están tomando estado público
por parte de cierto sector periodístico, palabras más, palabras menos, señala eso, subraya. Bueno, viendo esta situación, yo no sé si lo mejor no será que obre en poder de la opinión pública todos los chats, y no solo de algunos medios de prensa, ¿no? Ahora, estos dos elementos son absolutamente contradictorios. Si vos de verdad crees que a esta altura del partido conviene que la opinión pública tenga todos los chats, inexorablemente tienen que incluir también los chats que vos tuviste con el seguridad. Exactamente. No se puede una con la otra. Sí. Veamos cómo se sale este asunto. Y después un asunto que está dando vueltas desde hoy, incluso por algunas reacciones de gente que ha tenido, que trata de ver esto con mirada más a largo plazo. Se lo pregunto al doctor en ciencia política. Desde la perspectiva de la salud institucional, de la salud democrática, de la calidad democrática, estos acontecimientos, que el segundo de la policía trate como un HDP y mientras estos respiren van a seguir pensando así. Mandame a investigar 2 senadores que... la Llera, sí, parece que... y ahí hay otra referencia al presidente, ¿no? Otra implicancia política, pero además por razones políticas. Son las dos cosas. Es decir, aparece implicado el presidente y aparece un interés estrictamente político. Desde ese lugar, ¿cómo incide, cómo afecta, sí o no, mucho, poco, nada, muchísimo, la calidad democrática institucional? ¿Lo vemos luego de la pausa? Lo vemos. Estamos con Daniel Buquet, estamos poniendo la mañana en camino. Preguntas, comentarios, opiniones, bueno, llegan muchos a través del WhatsApp 099-894-987, más también están llegando a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que como siempre les pido que marquen con el dedito para arriba me gusta y también se suscriban a nuestro canal. Ya venimos. Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos en el 92.5 y también estamos a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, y estamos conversando con Daniel Buquet a propósito del caso Astesiano y sus implicancias diversas y en distintas direcciones y en distintos niveles. La pregunta que yo te hacía, desde la perspectiva del análisis político e institucional, si estamos frente a un hecho que de alguna manera afecte la calidad institucional, la calidad democrática, la forma de hacer política. Bueno, a ver, vos antes habías hecho una especie de pregunta previa que tenía que ver con cómo se sale de esto, porque dijimos, bueno, que se revelen los chats. Uh-huh. Acá hay dos cosas, ¿no? Uno es, el presidente zafaría si dijera, no, mirá, te llevo mi celular, porque yo no borré mis conversaciones con Astesiano, no lo creo, pero... Ajá. ¿no? Y por las dudas que ahora estén sospechando, acá están, mis conversaciones con Astesiano. Las que yo pedí que se excluyeran, acá están. Claro, si esas conversaciones, por supuesto, no incluyeran ningún asunto escabroso, zafaría. ¿Por qué? Porque está en la picota, porque está implicado y él pidió que no se sepa, y mientras no se sepa, la sospecha de que puede haber algo en esas conversaciones que implica el presidente se va a mantener, ¿verdad? ¿Cómo se pueden descartar? La segunda, acá igual, aunque el presidente no esté implicado y logre convencernos que no está implicado, porque por supuesto no hay pruebas de que esté... La implicación del presidente es desde un tercero. No hay pruebas de que efectivamente esté implicado en algo ilegal. Eso no está probado. No, claro. Tenemos como una especie de testimonio que lo involucra, ¿no? Está involucrado, si vos querés. Pero que, aun si el presidente personalmente no está involucrado, está involucrada la jerarquía político-técnica de más alto nivel. Ah, sí. Y entonces, ahí tiene que rodar alguna cabeza. Que es, digamos, en la medida en que esto se transforme en un problema, ya veremos cuando salgan las próximas encuestas si desde el punto de vista de la opinión pública esto se ha transformado, ahora sí se ha transformado en un problema para la imagen del presidente. Bueno, vos ahí tenés que cortar por lo sano y entonces tiene que rodar alguna cabeza. Ahora, saquemos ahora la política, la competencia política. Antes de ir a este segundo escalón, pero ¿y qué cabeza, de qué cabeza podríamos estar hablando si de pronto, repito, a modo de hipótesis,
es el presidente, o puede ser el presidente, o podría llegar a ser el propio presidente el que pidió, ayudó, estimuló, o en el mejor de los casos hizo el chancho rengo a propósito de conductas delictivas que incluyen la actividad política y en particular con sus rivales. Bueno, pero ahí el presidente podrá, en todo caso, sostener la misma postura diciendo: yo en ningún momento ni pedí ni estuve al tanto de este tipo de actividades, que por otra parte además rechazo terminantemente, pero identificamos al prosecretario de la Presidencia, al ministro del Interior o a otra jerarquía del ministro del Interior operando en este sentido. ¿Me explico? Sí. Entonces, la forma en la que... Pensemos en los casos de vecinos de presidentes corruptos, acusados de corrupción, ¿no? Lula y Cristina Fernández, también Macri, pero estos dos casos son mucho más notorios. Por lo menos más difundidos. Claro. En estos dos casos, que hubo corrupción en sus gobiernos está probado. Hay condenas y hay evidencia, ¿no? Contundente. Bueno, confesiones, testigos, ¿cómo se llama? No son de las mejores pruebas del testigo protegido. ¿Cuál es el argumento de los presidentes? ¿No? En el caso de Brasil, el PT tiene autoridades del máximo nivel, presas, confesas, cumpliendo condenas. En el caso argentino también, ¿no? El caso, digamos, obras públicas, este señor que andaba con un bolso lleno de dólares en efectivo, que era una especie de subsecretario de algo de obras públicas, yo qué sé. Sí, sí. O sea, la corrupción está aprobada en sus gobiernos. La defensa de los presidentes en esos casos es: sí, pero yo no sabía nada de esto. Lo que pasa es que vos ahí tenés que cortar cabeza, o sea, vos con los corruptos nada, con los que hacen cosas ilegales nada. Así se protegen los presidentes. O cualquier jerarca, en definitiva, que va y corta por abajo. Yo qué sé, hay una funcionaria de aduana de Aceguá que entró al sistema del Ministerio del Interior, el sistema a la ficha de Charles Carrera. Aparece en el informe del Ministerio del Interior. Sí, dice incluso que lo publica hoy la R. Dice que fue sancionada. ¿Pero por qué? Por favor, decime quién es la funcionaria. ¿Por qué entraría a la ficha de Charles Carrera? ¿Que era capaz que es una exnovia? No lo sé. Charles Carrera es de Aceguá. Sí, yo qué sé, no lo sé. No tengo ni idea. Pero decime por qué, ¿no? Entonces, quiero decir, esta funcionaria fue suma. Es decir, acá encontramos algo, ya está sumariada, ¿no? Bueno, digamos, es tu forma de protegerte. Por eso se dice cortar por lo sano. El problema es que tenés que... ¿no? Cortar por lo sano no es cortar por lo enfermo, es ir más arriba, sí, y sacarte una parte sana, incluso que está arriba de la parte enferma, por las dudas de que la infección o la contaminación continúe. Sí, claro. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo se zafa de esto? Acá se zafa blanqueando las conversaciones de Luis Lacalle con Astesiano o haciendo rodar algunas cabezas relevantes, no la de una funcionaria de la aduana de Aceguá. No alcanza, digamos. Justamente, cortar por lo sano, para seguir con la imagen, es lo opuesto a cortar por el hilo más débil. No, bueno, no es más débil. En todo caso, formará más, será el más débil en ese contexto. Estoy usando las dos frases habituales que en esta circunstancia. Cortemos por lo sano o cortemos por el hilo más débil. ¿Cuál es el hilo más débil? El que damos una señal, pero que en realidad es alguien que nos sacamos de encima como señal, pero no es la verdadera o el verdadero responsable de la patología. Sí, eso es cortar por lo enfermo, no te estoy siguiendo. El hilo más débil, a lo mejor es una expresión que no la tenés. Cortemos por el hilo más débil, cortemos por en definitiva, sacamos a un... Se habló mucho en el caso
pasaportes, el Marcet. Sí. ¿Cuál fue la decisión que tomó el Ministerio del Interior? Sacó a un funcionario que parece que lo sacó. Había agilizado un trámite. ¿Y el argumento cuál fue? Bueno, eso no es cortar por lo sano. No, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Que cortar por el hilo más débil es lo contrario. Bueno, sí, no te entendí, disculpame. Bueno, no, quizás lo expresé mal. Sí, cortar por el hilo más débil es lo contrario a cortar por lo sano. Exacto. O sea, el hilo más débil es el que se rompe por sí mismo. Claro. ¿Entendés? Vos tirás y pero que en general se hace, lo hacemos nosotros en nuestras casas, como una forma de dar una imagen, pero que todos sabemos que es simplemente una forma de dar una imagen y que no soluciona el problema. ¿Verdad? Pero el asunto es porque dijiste algo que me parece, y repito, siempre de la perspectiva de la calidad institucional, de la convivencia democrática. Vos decís, es una buena señal que se diga, acá están mis chats, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no se dice, acá están mis chats, ¿el público tiene derecho a suponer que por algo los ocultás? Por eso te digo que está embretado. Está embretado porque de un lado está implicado, del otro lado pidió que no se revele esa conversación. Y entonces ahora, ¿cómo salís de... ¿no será que entonces en esas conversaciones al presidente se lo puede vincular con alguna actividad non santa? Bueno, pero acá me permito... ¿Cómo zafás de eso? Me permito ser, digamos, abogado del presidente. Es decir, a lo mejor no quiere, porque los chats pueden revelar cosas políticamente incómodas, pero que no necesariamente tienen que ver con el delincuente este. Bueno, pero... O los delitos estos. ¿Qué me dirías que es políticamente incómodo? ¿Algo ilegal? Bueno, sí. No necesariamente ilegal. Bueno, si allí se expone la intimidad del presidente o lo que sea, porque bueno, además, vos podrás tratar de que esto, llegado el caso, se haga con una reserva mayor a la que ha logrado la Fiscalía hasta el momento, ¿no? Ya que se filtró todo lo demás, bueno, yo voy a entregar esta otra parte de los chats que fue excluida, pero voy a buscar algún medio para que eso se entere solo la fiscal y no la opinión pública. De modo que, bueno, sabiendo que obviamente allí no va a aparecer nada que lo implique judicialmente, la fiscal pueda decir, no revelando el contenido de los chats, pueda decir, no hay nada en esas conversaciones que implique al presidente. Eso sería ideal para el presidente. En todo caso, hay cosas que no se saben, pero hay cosas que sí se saben, y termino con esta consulta, repito, desde el análisis político. Que se sepa que un altísimo funcionario policial, en una conversación, admitámoslo, de carácter privado, pero que ahora se volvió pública, diga acerca de un senador de la República, que es un HDP, que es, mientras, no sé ahora la lista de insultos que hace, senador de la República, ¿no? Y que diga además, mientras estos respiren van a seguir siempre siendo los mismos. ¿No es un cúmulo de datos suficiente como para que un gobierno de lógica democrática republicana a un funcionario policial le diga, apártese de su función, señor? Bueno, este es un punto, eso revela o en todo caso abunda sobre la perspectiva de que este gobierno llevó una politización de la policía, ¿no? Desde la misma asunción de Jorge Larrañaga como ministro, con su versión de hincha de la policía, hay orden de no aflojar, pero sobre todo, más que con orientaciones de política criminal, digamos, con un gran relevo de autoridades policiales, de los que ya sabemos desde los últimos meses, a partir de los sindicatos policiales, que han denunciado el retorno de viejas figuras jorobadas, por decirlo menos, ¿no? Lo dicen los sindicatos policiales. Se ha procedido a una politización de la justicia. O sea, han llevado amigos que según los sindicatos policiales eran también amigos de malas prácticas, pero que son amigos políticos. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista de la política de seguridad pública no es una buena señal.
la mejor política de seguridad pública no es politizar a la policía, ¿no? Ponerla... Una cosa es esta cosa de que el gobierno apoya a la policía. Lo que pasa es que si el gobierno apoya a la policía, yo digo, entonces la policía también apoya al gobierno, porque hay un ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que acá se revela un caso concreto de un fenómeno que ya es conocido, que es esta postura de poner al Frente Amplio como enemigo de la policía. Sí, sí, claro, eso, ¿no? Esa fue una... Y por lo tanto poner a la policía de tu lado. El gobierno no es que ahora apoye a la policía, como si el gobierno anterior no la hubiera apoyado desde el punto de vista de la política criminal, ¿no? Es que la apoya políticamente. Eso por supuesto que es muy negativo, eso ya se viene discutiendo, surgen además elementos, está todo el tema, digamos, de la evolución del delito que tanto le preocupa a la gente, y están algunos manejos, como lo que relevó el periodista Gabriel Pereira sobre la jefatura de Durazno, donde se buscaba intencionadamente reducir el número de denuncias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es todo un filón. Este punto en particular no cambia esa situación controversial sobre cómo el gobierno actual conduce a la policía y la política criminal. Que ese es un tema. El otro tema es que vos preguntaste, es la situación institucional del país, ¿no? Que acá es interesante porque hasta donde está el asunto hoy, todavía está en esa situación donde los escándalos de corrupción pueden tener dos lecturas. A la larga no, pero a la corta siempre permiten dos lecturas, basado obviamente en los antecedentes del país. Uruguay es un país que tiene antecedentes de buena calidad institucional y baja corrupción. Lo que pasa es que la nula corrupción no existe, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Siempre, en todas partes hay corrupción. Hasta en Dinamarca hay corrupción, ¿no? Porque algo huele mal en Dinamarca. Ya lo dijo el príncipe Hamlet. O sea, el mal olor no ha desaparecido por completo, ni aún en Dinamarca. Mucho más de quedarnos fuera del Mundial de la moda que quedó. Entonces, Dinamarca, lo digo porque es uno de los países que aparece con mejores puntajes de transparencia. Ahora, vos podés decir, no hay cero corrupción. No. Es más, sería sospechoso. Claro. Lo que vos sabés es que, como en todas partes hay corrupción, en un buen país, en un país donde se combate a la corrupción, donde hay instrumentos, donde hay transparencia, la corrupción se persigue y los corruptos van presos. Eso es un buen país. Entonces, esto todavía está en una situación, en la medida en que no está implicado el gobierno, no termine implicado judicialmente el gobierno, en un buen formato institucional, porque vos fijate en qué país corrupto iría la Fiscalía a detener a la mano derecha del presidente en materia de seguridad, a la propia casa del presidente, y el presidente diría, pero adelante, llévenselo, ¿no? ¿En qué país corrupto pasaría esto? No, esto solo pasa en un país con instituciones sólidas, ¿no? Sí, sí. Si esto termina con Astesiano y algunas figuras que no sean del máximo nivel político, condenadas por algunos delitos, y las máximas figuras políticas, el presidente, el ministro del Interior, en este caso, ¿no?, zafan, o sea, se muestra o queda claro que no están vinculados a ninguno de los delitos por los cuales haya sido imputado finalmente Astesiano, que ya sabemos que va a ser una lista larga, ¿no? Bueno, ahí se mantendrá esta lectura. Un país que se le reconocen bajos niveles de corrupción y en el que surge un caso escandaloso, pero el sistema funciona, ¿no? El sistema funciona, hay independencia de poderes, hay transparencia, algunos implicados
en las esferas del poder caen porque son corruptos o están asociados a actos delictivos, pero las principales autoridades del país no. Y si no, bueno, si esto no ocurre, es decir, si llegan a aparecer implicadas altas autoridades políticas del gobierno, ahí sí tendremos una situación donde la visión que teníamos o que se tiene del Uruguay podría deteriorarse desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque vos fíjate que acá básicamente hay dos posibles lecturas. Hay una organización delictiva que logró penetrar subrepticiamente en el gobierno e instalarse en algunas posiciones y aprovecharse de esas posiciones, pero lo hizo subrepticiamente. Y esta es la versión del gobierno, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, que no está descartada. O hay una asociación para delinquir entre la organización delictiva y la organización política. Hay implicancias mutuas. Lo cual no quiere decir que la organización delictiva no opere por su cuenta en una parte de su negocio. Entendido. Pero, ojo, porque una posibilidad siempre es, no, yo te preciso porque hay algún trabajo sucio que hacer, siempre hay algún trabajo sucio para hacer, y vos me venís bien porque vos te movés en este mundo, vos tenés los contactos, etcétera. Entonces, bueno, si entre la organización política y la organización delictiva no hay ningún vínculo más que la organización delictiva logró penetrar subrepticiamente, el gobierno zafa. Ahora, si hay una relación de mutua conveniencia e intercambio entre la organización política y la delictiva, bueno, estamos en el horno. Bueno, Daniel, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Por las dudas. Por las dudas, está bien. Felices fiestas. Está muy bien que lo digas en esos términos. Y que tengan además de fiestas, en fin, divertidas, entretenidas, placenteras, unas bonitas vacaciones y nos vemos en carnaval. Nos vemos en carnaval seguro, sí, muy bien. Se lo preguntaba hoy al público más temprano. Vos de gurí, de chiquilín mismo, ¿no? Chiquilín. De chiquilín te miraba de afuera. ¿Cómo esas cosas? Qué gracioso. Que nunca se alcanza. Qué gracioso porque cuando se habla del valor de los boliches, incluso se pone ese tango, como poniéndole dulzor a los boliches que ya hemos en buena medida perdido, se quiere romantizar una cosa que es terrible. La niña diciéndole, papá, vamos, que mamá te llama. El cura. Es horrible, ¿no? Es decir, la madre diciéndole a la hija, sacame a papá, anda a llamar a tu padre, que por favor está la comida, que venga, por favor, que deje de chupar con esos vagos, ¿no? Y el tango se encargó. Bueno, pero no me quiero salir de tema. Cuando vos eras chico, dos cosas. La Nochebuena, Papá Noel, ¿algo de eso existía o nada? Sí, absolutamente. Y Papá Noel llegaba, porque somos de la generación donde los reyes le ganaban a Papá Noel, ¿no? Los reyes eran más generosos. Lo que pasa, a ver, hay una diferencia. Papá Noel no hacía grandes regalos, pero le regalaba a todo el mundo independientemente de la edad. Mira, qué lindo ese detalle. Los reyes eran más generosos, pero solo con los niños. Era solo para chiquilines, claro. Ahí venía la bicicleta. Papá Noel nunca te iba a dejar una bicicleta. Bueno, a mí Papá Noel me trajo la bicicleta, pero yo fui una excepción en el barrio, lo admito, porque mi vieja tenía un rollo con Papá Noel, como dije más temprano. Y llegaba Papá Noel, inexorablemente, en el momento que se tiraban cohetes, bombas brasileras, porque no había cañitas en aquella época, ni grandes fuegos de artificio, o llegaba antes de 10 de la noche, a mí me suena que de alguna forma se armaba el arbolito que ya... Digamos, el arbolito venía armado... El 8 de diciembre, se supone. No sé, pero días antes. Uh-huh. Desconozco si se respetaba esa tradición en mi familia. Pero lo que se hacía era acomodar los regalos en algún momento en al pie del arbolito. Sí. Entonces, cuando se cenaba la cena navideña, se hacía junto a un arbolito ya lleno de regalos, con los niños desesperados. Pero no se abrían hasta después de comer. A las 2.
Pero con los regalos ahí. A las 12 se tiraban los cohetes. Pero sufriste mucho, Daniel. Ahora vamos a abrir los regalos. En cambio, Reyes no era la medianoche. No. Los Reyes eran cuando te despertabas al otro día. Al estilo como viven en la Navidad las películas de Hollywood, que es a la mañana. A la mañana, sí. Se levantan y bajan al arbolito. Ahí no es el arbolito, sino en nuestro caso era alguna estufa leña. Sí, con los zapatitos. Donde se armaba un pesebre. Mis abuelos siempre tuvieron esta costumbre, católicos. Sí, claro. Por lo menos mi abuelo también. Lo que pasa es que mi abuelo decía que era católico. Seguía él. Mi abuela más de ir a misa. Hacían todos los años el famoso pesebre, un lindo pesebre. Pero pará, ¿y el pesebre no estaba en el arbolito? ¿No estaba en los pies del arbolito? Estaba en la estufa leña, en distintos lugares, porque básicamente esto ocurría en Punta del Este. Mis abuelos vivían en Punta del Este. Vivían. Estamos hablando de los papás de tu mamá, presumo. Digamos, después que mi abuelo se jubiló, vivían la mitad del año en Montevideo y la mitad del año en Punta del Este. Entonces, en la casa de Punta del Este había una estufa leña, y allí se armaba este pesebre, como que ingresaba en la estufa. Entendés que en verano la estufa leña no se usa mucho. No se usa, más bien... Bueno, entonces con un papel corrugado que el papel piedra. Ahí va, se generaba un escenario razonablemente similar a la cueva donde aparentemente María y José terminaron yendo para... No, pero no fue una cueva, fue un pesebre, pero no importa. Bueno, un galpón. Pero un establo ahí. No sé, en Saramago creo que era una cueva, pero yo no sé si ese evangelio es verosímil. Y allí se ponían todos estos personajes que se mencionan, que aparecieron en el nacimiento, y a los Reyes Magos, especialmente que eran las figuras de interés, en este caso. Cuando mis abuelos alquilaban la casa, porque hubo un periodo donde esa casa muy grande en Punta del Este se alquilaba en el verano. Son los papás de tu mamá, ¿no? Los papás de mi mamá tenían un apartamento en Gorlero, amplio, donde también había una estufa leña. Y el mismo pesebre se instaló también en esa otra vivienda. Qué lindo oxímoron, el pesebre en un apartamento de Gorlero. Pero ese es otro tema. Bueno, el apartamento no era nada lujoso, te voy a decir. Te cuadro. Dani, gracias por el tiempo y bueno, por la duda, feliz Navidad. Muchas gracias igualmente. Gracias, amigo del alma.